¿Cómo están amigos? Somos la Academia Ingenio y empezamos el curso de preparación para la Facultad de Medicina. Ya en este curso te vamos a brindar la materia de química. Ahora vamos a hacer el tema número 2, que se llama interacción de la materia y la energía. Todo lo que vamos a ver en este video es vamos a definir a la materia, vamos a ver qué es el volumen, vamos a ver qué son fenómenos que han entrado también a examen y vamos a ver algunas características del estado de la materia. Al final de la clase vas a tener un examen de opción múltiple, es por eso de que tienes que saber bien todos los conceptos que vamos a dictar, ¿listo? Entonces vamos con el primer video. Ahí está. Cuando empezamos a leer la química, primero tenemos que definir qué es química y ahora decimos así: ¿qué es la química? Y ahí está la respuesta. Dice: la química es la ciencia que estudia las propiedades, estructuras, fenómenos y todo lo relacionado a la materia. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tienes que tener claro, que cuando te pregunten ¿qué es química? Tú dices que la química es la ciencia que estudia la materia. Esa es la palabra clave, a la materia. ¿Listo? Ahora, cuidado que cometas algunos errores que suelen cometer algunas personas, que cuando se les dice ¿qué es química? Te dicen, ¿no? La química es la materia que estudia las reacciones químicas. Mal, ¿ya? O la química es la materia que estudia a todo el universo. Mal, ¿ya? O la química es la materia que estudia a los elementos y a los compuestos, y a la química inorgánica y orgánica. No, eso está mal, ¿listo? Entonces tienes que darte cuenta de que cuando te pregunten ¿qué es química? Tú tienes que decir que la química estudia la materia. Listo. Cuando encuentres esa opción de que diga que la química estudia la materia, esa opción es la que tienes que elegir en tu examen. ¿Listo? Ahora, si quieres lo puedes arreglar un poquito diciendo que la química es la ciencia que estudia las propiedades, ¿no ve? Estructuras, fenómenos y todo lo relacionado. Y esta es la palabra clave que no tienes que olvidar, que la química estudia la materia. Listo. Y ahí ya tenemos ahí una respuesta. Ahora, ¿qué es materia? Y decimos, ¿no? Que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene que tener masa. ¿Listo? Ya, entonces ahí está. Y te das cuenta de que para que algo sea materia tiene que cumplir estas dos condiciones. Decimos que primero tiene que ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, mira aquí tienes a tu auto y ese auto ocupa un espacio, ¿no ven? Aquí tienes a una casa y esta casa también ocupa un espacio, ¿listo? Y aquí tienes a un transbordador y tu transbordador también ocupa un espacio, ¿listo? Por otra parte, también tiene que tener masa. Ahora, tienes que darte cuenta bien de que tiene que tener masa. Otra cosa distinta es el peso, ¿listo? Lo que estamos diciendo aquí es que tienen que tener masa y luego vamos a ver cuál es la diferencia entre masa y peso, ¿ya? Son completamente distintos y eso es lo que te van a preguntar en el examen, ¿listo? Entonces ahí dice que tiene que tener masa, ¿ya? Y te das cuenta ahí de que el auto, la casa y el transbordador tienen masa, ¿listo? Entonces ya tienes que estar claro de que para que algo sea materia, ¿ya? Tiene que tener su propio espacio y tiene que tener su masa, no peso, masa, ¿listo? Así estamos claros, ¿no? Ya tenemos las dos preguntas. Ahora, pregunta, ¿qué es volumen? Y siempre te van a hacer alguna pregunta de volumen y tú dices que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Eso es lo que te tienes que acordar. El volumen es el espacio, ¿listo? Por ejemplo, mira, aquí por ejemplo ves a un cuerpo geométrico y este cuerpo geométrico está ocupando un espacio, ¿ya? Ahora, en lugar de decir espacio, desde ahora voy a decir volumen, bien clarito, ¿no ven? Aquí por ejemplo tienes a un cilindro y este cilindro también tiene su propio
espacio, ¿ya? Tiene su propio volumen, ¿ya? Aquí tienes a una esfera y esta esfera también tiene su propio espacio y ahí estás calculando su volumen. Y aquí tienes a un cono, ¿ya? Y este cono también tiene su propio espacio, ¿listo? Entonces, en el examen, por lo general, siempre entra una pregunta que te dice hallar el volumen de, no sé, del cono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te tienes que imaginar tú? Tienes que imaginarte que el problema te está diciendo hallar el espacio que ocupa el cono, ¿listo? Ahora, mira que estos cuerpos geométricos tienen fórmulas para calcular su volumen, ¿listo? Entonces ahí te estoy dejando las fórmulas, pero esas fórmulas te las voy a enseñar con ejercicios en los siguientes videos, ¿listo? Así que ahí solamente te llamo la atención para que sepas que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? El cuerpo puede ser sacado por fórmula. Ahora, es bien importante que sepas la fórmula de una esfera, porque puedes calcular, digamos, el volumen de tu cabeza. Tu cabeza más o menos tiene forma de esfera, o la del cilindro, ¿no ves? Porque tus manos, tus pies y tu tronco son parecidos a un cilindro. Entonces, para eso es que nos sirven estas fórmulas, ¿listo? Ahí ya tenemos 3 preguntas. Pero ahora, te hago una pregunta, solo por si acaso. Dice, ¿existirá algo que no ocupe un lugar en el espacio ni tenga masa? ¿O es que todo es materia? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque dictando hace algunos años he encontrado un colegio que supuestamente es bueno, pero tenía un error. ¿Por qué? Porque decía de que la química estudia a todo, ¿ya? A todas las cosas que existen, a todo. Y no, ya hemos definido qué es química. Y la química estudia la, ¿ya? Di la respuesta. La química estudia la materia, ¿no ve? Entonces, ahora lo que queremos saber es, ¿todo será materia? ¿Qué era materia? ¿Te acuerdas qué era materia? Materia era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio, y a ese lugar en el espacio, desde ahora le vamos a decir volumen, y que además tenía masa, ¿listo? Luego vamos a definir qué es masa, ¿listo? Entonces, ¿existirá algo? Y tú dices que sí. Sí hay cosas que existen que no ocupan un espacio o que no tengan masa, como por ejemplo, a ver, pensá, por ejemplo, y puedes decir el tiempo, ¿no ves? ¿Sí o no? Pregunta, ¿cuánto de masa tiene un segundo? ¿Puedes decirme cuánto de masa tiene un segundo? No, ¿no ves? Entonces el tiempo no es materia. Y es por eso que el tiempo no es estudiado en química, ¿se entiende? El tiempo va a ser estudiado en física, ¿listo? Otro, el amor. ¿Le has dicho alguna vez a tu pareja, amor, te amo 2 kilogramos? No, no. Entonces el amor, los sentimientos, los pensamientos tampoco tienen masa ni tienen volumen. No tienen. Entonces no son materia. Y es por eso que no son estudiados en química, ¿listo? Y otro también podría ser la sombra. ¿La sombra será materia? No, porque no tiene volumen ni tiene masa. Por eso es que no es estudiado por la química. Entonces, desde ahora acuérdate de que la química estudia a la materia, y la materia es todo aquello que tiene masa y tiene volumen. ¿Listo? Así estamos correctos, ¿no? Ahora, vamos con otra pregunta típica que hay en los exámenes, es ¿qué es fenómeno? Por ejemplo, las chicas a veces te dicen de que no me voy a arreglar contigo. ¿Por qué? Porque eres un fenómeno. No, mentira, ¿no? No. Ahora estamos hablando del fenómeno químico. Entonces, hablamos y decimos ¿qué es fenómeno? Y ahí dice, es toda transformación que sufre la materia. ¿Listo? Ahí te está diciendo de que cuando hablas de fenómeno, estás hablando de un cambio, ¿ya? De que algo ha cambiado su posición, ha cambiado su estado
de agregación que presenta la materia, algo ha cambiado, algo se ha transformado. A ese cambio, a esa transformación, desde el día de hoy le vamos a decir fenómeno, ¿ya? Y tienes que saber bien eso. Ahora dice ahí, esta transformación se describe como la diferencia encontrada al observar un objeto en dos condiciones diferentes. ¿Listo? O sea, como te dije, cuando algo cambie, a ese cambio se le va a llamar fenómeno. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no ven? Ahora, tienes que saber de que hay dos tipos de fenómenos. ¿Listo? Antes. Mira cómo te estoy enseñando. Estas letras de aquí tienen un color amarillo. Y este color amarillo es la parte que sí o sí tiene que estar en tu respuesta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora estamos en la universidad, ahora estamos en la facultad de medicina, ¿no ves? ¿Ya? Entonces lo que pasa es que desde ahora no puedes decir cosas largas, cosas grandes, para decir de que algo va a estar bien y algo de nota te va a poner. No, aquí en la facultad, si está bien, te colocan 100 puntos, pero si está mal, te colocan 0. Ya no se te provoca eso. Entonces no te olvides de que un fenómeno es una transformación o es un cambio que sufre la materia. ¿Listo? Así estamos bien. Ahora, tenemos a dos tipos de fenómenos y ahí está, ¿no? Tenemos al fenómeno físico. ¿Listo? Tenemos al fenómeno físico y dice, esta transformación es de forma transitoria o pasajera, es decir, temporal, que solo dura mientras actúa la energía que la provoque. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora, cuando hables de un fenómeno físico, estás hablando de un cambio físico o de una transformación física. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que es un cambio físico? Porque aquí dice de que este cambio, esta transformación es pasajera, es transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que es por un ratito. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Que este cambio va a ser dado, pero por un ratito. Si es un cambio dado por un pequeño tiempo, ahí tú dices de que el fenómeno es físico. ¿Listo? Ahora, tienes que acordarte de estas palabritas: pasajero, transitorio. ¿Por qué? Porque vas a ver que en los problemas de exámenes han entrado estas palabritas. ¿Listo? Eso te lo voy a colocar al final de la clase. Ahora dice, a todo cambio físico le caracteriza el hecho de que los materiales afectados no, ahí está, bien clarito, ¿no? Los materiales afectados no sufren alteración en su naturaleza íntima, ¿ya? Y el fenómeno, el cambio, te está diciendo ahí, el cambio o la transformación desaparece al cesar la causa que lo originó. Entonces ahí te están dando preguntas de exámenes. Como te digo, tienes un examen al final de la clase y esto te va a resolver las preguntas de exámenes, ¿ya? Entonces te está diciendo que un fenómeno físico es un cambio pasajero por un ratito. Ahora, en los fenómenos físicos no se alteran las naturalezas íntimas de las sustancias que están haciendo el fenómeno físico. Por otra parte, el fenómeno físico o el cambio o la transformación física desaparece cuando cesa la causa que lo está originando. ¿Listo? Por ejemplo, ahí dice la fusión del hielo. Tienes que saber qué es fusión del hielo. En el siguiente ejercicio, en el siguiente video vamos a analizar bien qué es fusión. ¿Listo? La congelación del agua también es un fenómeno físico. ¿Listo? La disolución de azúcar. Cuando te hablan de disolución, te están hablando de mezcla. ¿Ya? Ojo. Cuando te dicen disolución, te están diciendo mezcla, ¿ya? El calentamiento del hierro al rojo vivo, ¿ya? Son fenómenos físicos, ¿listo? Ahora dice,
El agua en estado sólido, líquido o gaseoso conserva su composición íntima. Ya, el azúcar tiene la misma naturaleza, ya sea disuelta en agua o al estado puro. Ya, y puede ser recuperada de la solución. Ya, ojo, cuando se dicen disolución es lo mismo que decirte solución, por si acaso, es lo mismo, ya. Y eso quiere decir mezcla. Ya, por simple evaporación. Ahí está otra pregunta de examen. Acordate esto. Lo que te está diciendo aquí es de que cuando tú tienes agua líquida, digamos líquida, y esa agua líquida la vuelves gas o la vuelves sólida, ya sólido, sigue siendo agua, sigue siendo agua. Y eso quiere decir que no ha cambiado su naturaleza íntima, o sea que no se ha transformado en otra cosa. A eso se está refiriendo, ¿listo? Sigue siendo agua, ¿listo? Ya sea que esté en sólido, en gas o en líquido, sigue siendo agua. Por eso es que a ese cambio de sólido a gas o a líquido, a eso se le llama fenómeno físico, ¿listo? Por otra parte, cuando haces una mezcla, cuando haces una disolución o haces una solución, digamos, entre agua y azúcar, el agua y el azúcar siguen siendo agua y azúcar. No se va a crear nada nuevo, no se va a formar nada nuevo. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo una disolución o una solución, lo que estás haciendo es una mezcla, ¿listo? Y luego vamos a ver cuál es el concepto de mezcla, y ahí te vas a dar cuenta de que cuando se hace una mezcla no se alteran las cosas, ¿listo? Ya, eso lo vamos a ver luego, ¿listo? Ahí estamos. Ahora, ahí tenemos a fenómenos físicos, por ejemplo, la creación de un arco iris. Y ahora, tienes que darte cuenta, ¿el arco iris se forma eternamente para siempre? ¿O cuando se forma es por un ratito? Sí, es por un ratito, ¿no ve? Entonces es un fenómeno físico, ¿ya? El cortar un papel. Pregunta, ¿vas a cortar el papel infinitamente? O sea, años y años. No, el papel va a ser cortado en un ratito chiquitito. Por eso es un fenómeno físico. Ya, la caída de un papel va a caer eternamente. No, en algún momento va a chocar con el piso y se va a detener. Es un fenómeno físico, ya. El doblado de un clavo, la refracción de la luz, son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque duran un ratito, ya. Estos fenómenos, estos cambios duran un ratito y no se altera la naturaleza íntima de las sustancias, ¿listo? Por eso es fenómeno físico. Acordate bien eso porque hay preguntas al final de la clase, ¿listo? Ahora, vamos con otro. ¿Qué es el fenómeno químico? ¿Listo? Y decimos ahí, ¿no? Dice que es la transformación que sufre la materia en su naturaleza interna. Aquí, mira, te dice, es la transformación. Ojo, o sea que aquí sí van a haber cambios, sí van a haber transformaciones, ¿listo? Ya, ahí está, que sufre la materia en su naturaleza interna, ya, y dice, dando origen a otras sustancias de propiedades químicas distintas. Ahí está. ¿Te acuerdas que era fenómeno físico? El fenómeno físico era un cambio que se hacía solamente un ratito, pero se conservaba la naturaleza de las sustancias tal y como era. O sea, no había cambios, no se formaba nada nuevo. Pero en fenómeno químico sí. En fenómeno químico sí se forman cosas nuevas. Entonces tú tienes que pensar de que si te dan algún ejemplo donde tú sepas que se forma algo nuevo, eso da pie a hacer un fenómeno químico. ¿Listo? Ahora, como se forma algo nuevo, estos fenómenos químicos seguramente van a estar agarrados de una reacción química. ¿Listo? Entonces ahí está. Ahora decimos, ¿no?
La transformación química produce siempre una o más sustancias diferentes. Ahí está, ¿no? Los fenómenos químicos sí o sí van a darte algo nuevo, una sustancia nueva, distinta a las sustancias iniciales, ¿ya? Ahora dice, estas poseen composición y propiedades totalmente distintas a las que poseían las sustancias iniciales. Como te digo, aquí estás colocando sustancias iniciales, digamos la sustancia A más la sustancia B, y se está haciendo una reacción química y del resultado tienes una sustancia completamente diferente que sería la sustancia C. ¿Listo? Y eso tienes que acordarte porque hay preguntas. ¿Listo? A todo cambio químico acompaña siempre un intercambio de energía. Ahí está, ¿ya? Eso también es importante. Te dice, a todo cambio químico acompaña siempre un intercambio de energía. Ahora, ¿qué es energía para nosotros en el prefa? ¿Ya? Energía, hay bastantes tipos de energía que los vas a ver con más detalle en física, ¿listo? Pero cuando estés en química y leas energía, lo que te están hablando es del calor, ¿se entiende? El calor es un tipo de energía. Ahora, te debes acordar de colegio, ¿no? Habían, por ejemplo, las reacciones exotérmicas y habían las reacciones endotérmicas, ¿no ve? Que lo vamos a estudiar luego, ¿listo? Pero esas reacciones te decían de que habían cosas que botaban calor y habían cosas que necesitaban calor, ¿listo? Entonces aquí te está diciendo de que un fenómeno químico siempre va a ir acompañado de alguna reacción química, y esa reacción química o va a botar energía, o sea, o va a botar calor, o va a requerir energía, o sea, va a requerir calor. ¿Listo? Ahí está. Además dice, el cambio producido en el material afectado no desaparece al cesar la causa que lo ha originado. Ahí está la diferencia entre fenómeno químico y fenómeno físico. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de fenómeno físico, estábamos hablando de un cambio que era por un ratito, ¿ya? Por un tiempo limitado, por un tiempo chiquitito. Pero aquí te dice de que el cambio en fenómeno químico no desaparece cuando cesa la causa que lo origina. ¿Qué quiere decir eso? De que este cambio químico va a ser para siempre, ¿ya? O va a ser por una cantidad de tiempo muy muy largo. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces eso es lo que te está diciendo aquí, de que en el fenómeno físico el cambio es por un ratito, pero en el fenómeno químico el cambio es por mucho tiempo. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora dice, son ejemplos de fenómenos químicos la oxidación. Ahí hay otra pregunta de examen. Ahí te dice de que la oxidación es un fenómeno químico. La corrosión, la digestión también ha entrado a examen. Lo vas a ver en tus exámenes pasados. La digestión es otro proceso químico. ¿Listo? La electrólisis, fermentación, putrefacción, etc. ¿Listo? Ya tienes ahí a más preguntas resueltas, ¿ya? Y ahí les decimos, ¿no? Fenómenos químicos, por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, ¿ya? Encender un motor, ahí está, el revelado de una foto, una reacción química, y estos son fenómenos químicos porque son fenómenos por un tiempo largo. Otro, siempre te van a dar sustancias con propiedades distintas a las sustancias iniciales. Además que va a haber intercambio de calor, y cuando hablamos de calor estamos hablando de energía. ¿Listo? Entonces ahí está, ya, ahí tienes a los fenómenos químicos. Ahora vámonos con los estados de agregación de la materia. ¿Listo? Cuando hablamos de estados de agregación de la materia estamos hablando de
en cómo se presenta la materia. Entonces ahí vamos a decir que es la forma en que nuestros sentidos perciben a la materia, ¿ya? Y están determinados por las fuerzas moleculares de cohesión y repulsión. Pregunta de examen es: ¿qué es cohesión? ¿Ya? Y tú tienes que decir que la cohesión es la propiedad que tiene la materia, la cual le da su forma. ¿Listo? La forma de presentación. Pero esto de cohesión lo vamos a estudiar luego, porque ahí voy a meter los problemas de exámenes que han entrado. La cohesión es bien importante, ¿ya? Ahora dice: los principales estados de agregación de la materia son, ahí está, el estado sólido, el líquido y el gaseoso, ¿ya? Esos tres son los tres estados fundamentales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Hay otros estados como el coloidal, ya que lo vamos a ver luego, ¿listo? Pero hay también el estado coloidal, ¿listo? Y hay también el estado plasmático. Y hay otros estados que los vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando. Pero por el momento nos interesa el sólido, líquido y gaseoso, ¿listo? Ahora decimos características de los estados de agregación de la materia. Ya, y ahora aquí decimos el sólido, ¿ya? Ahora mira. Volumen. ¿Qué era volumen? ¿Te acuerdas qué era volumen? Volumen es el espacio que ocupa tu cuerpo. Ya, por ejemplo, ve tu celular y ve si tu celular ocupa el mismo espacio de tu computadora. No, ve. Tu computadora ocupa más espacio porque es más grande, y por eso dices que tu computadora tiene más volumen. ¿Listo? Ahora, esto es lo que tienes que saber, es que cuando hablas de un sólido, dices que su espacio es propio. O sea, los sólidos sí tienen espacio propio. Acuérdate esto, ¿listo? Forma. La forma de los sólidos es definida y es fija. Ya, por ejemplo, ve tu celular, vas a ver que tiene forma fija y definida. Ya, relación de distancias intermoleculares. Ya, es pequeña, muy unidas por las fuerzas de cohesión. ¿Listo? Ahí lo que te está diciendo es de que en el estado sólido un átomo de otro átomo están separados por una distancia muy pequeña, ¿listo? Ya que la fuerza de cohesividad, o sea, la fuerza que le da la propiedad de su forma, es muy alta, ¿listo? Ahora, te dice, la fuerza de atracción es alta, es mayor que la fuerza de repulsión. ¿Listo? Entonces tienes que darte cuenta de eso, de que estas son las características del estado sólido. ¿Listo? Estoy con hipocro. Ahora, vamos al estado líquido. Dice, el volumen de los líquidos también es propio. O sea, también los líquidos tienen su propio espacio. ¿Listo? Pero la forma ya no. Ahí dice, la forma de un líquido es la del recipiente que los contiene. Ojo, cuando te pregunten, ¿los líquidos tienen forma? Tú tienes que decir que no. La forma del líquido va a ser la forma del recipiente en el que esté. Por ejemplo, si el líquido está en un recipiente esférico, entonces ahí va a tener forma esférica, ¿ya? O si está en un recipiente cilíndrico, va a tener una forma cilíndrica, ¿listo? Entonces ahí te tienes que dar cuenta de que esta es una diferencia entre el sólido y el líquido. En los sólidos sí tienen volumen propio, pero los líquidos tienen el volumen del recipiente, ¿listo? La relación de distancia intermolecular es mediana, ¿ya? O sea, pierde rigidez, las moléculas se transportan libres pero cerca, ¿listo? Eso acordate. Ahora dice, la fuerza de atracción es intermedia, es igual que la fuerza de repulsión, ¿listo? Hasta ahí estamos listos, ¿no? Claros. Pero ahora viene lo más importante, los gases, porque en el examen le dan más prioridad al estado gaseoso. Y lo que te preguntas es el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estudiar gases ideales. ¿Listo? Ojo,
aquí se estudia gases ideales. Cuando estés en carrera, ahí vas a estudiar recién los gases reales, ¿listo? Ahora, ¿y por qué estudiamos aquí a los gases ideales? Porque le vamos a dar una condición que no es cierta para un gas real. Pero esto es lo que más te van a preguntar, entonces tienes que tener mucho cuidado en esto. Cuando hablamos de gases, hablamos del volumen, hablamos del espacio que ocupan. Y ahí decimos que es indefinido. Adoptan el volumen del recipiente que los contiene. Y eso es lo que más te van a preguntar en el examen, ¿listo? Te van a decir, ¿los gases tienen volumen propio? Te van a decir. Y tú dices, no. ¿Ya? Los gases no tienen volumen propio, tampoco tienen forma propia. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Eso tiene que estar súper claro, ¿listo? Entonces esto es lo que vas a responder siempre, ¿listo? Los gases no tienen forma y no tienen volumen. Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. ¿Listo? Ahora, la relación de distancia intermolecular es grande, ¿ya? De átomo a átomo, la distancia es muy grande. Eso es lo que te está haciendo. Ahora dice, la fuerza de atracción es baja. O sea, la atracción de un átomo con otro átomo en el estado gaseoso es prácticamente nula. Es por eso de que cuando tienes un gas, el gas se dispersa por todas partes, ¿listo? Entonces ahí dice, es baja, es menor que la fuerza de repulsión, ¿listo? Ahí está. Pero aquí lo que tienes que saber es de que los gases no tienen forma ni volumen propio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases ideales, ¿listo? Ahora, mira, aquí te voy a explicar bien lo que te he dicho en la anterior diapositiva. Por ejemplo, aquí tienes al estado sólido, ¿ya? Y cuando hablas del estado sólido, te vas a dar cuenta de que sus átomos están bien unidos, ¿listo? Es por eso de que en el estado sólido el volumen es propio, la forma también es propia, no necesitan de ningún recipiente, la forma también es propia. ¿Por qué? Porque la distancia intermolecular es muy baja, ¿listo? Muy pequeña, ¿listo? Pero luego te vas al líquido y mira, si te das cuenta, los átomos del estado líquido están un poquito más separados que los del estado sólido. Ya están un poquito más separados. Ahora, como están separados, sí tienen su volumen propio, sí, ¿listo? Pero lo que no tienen los líquidos es su forma, porque la forma va a ser según la forma del recipiente en el que estén contenidos, ¿listo? Si cambias de recipiente va a cambiar la forma del líquido, ¿listo? Eso tiene que estar claro. Ahora, el gas, aquí estamos estudiando gases ideales. Ahora, mira, aquí ponme atención en lo que te voy a decir, porque si te das cuenta, cuando hablas del volumen de un gas, tú tendrías que decir que el volumen del gas es este espacio de este átomo, más este otro espacio de este átomo, más este otro espacio, más este otro espacio, más este, y así, sumarías los espacios, ¿no ve? Y te darías cuenta de que hay espacios vacíos por donde no hay gas, ¿listo? Eso es lo que tendría que ser realmente. Pero como estamos en el prefacultativo, no usamos esa realidad. Eso acordate, porque esto es lo que más se te va a preguntar en el examen. Y tú simplemente dices de que los gases no tienen forma ni volumen propio, sino que tienen la forma y el volumen del recipiente que los contiene. ¿Listo? Entonces acordate eso, por favor. Acordate de que cuando hables de el volumen de un gas en el prefacultativo, no te estás refiriendo exactamente al gas. No, lo que tienes que imaginarte es de que te estás refiriendo al recipiente, al volumen, al espacio del recipiente. ¿Listo? Y finalmente ahí te dejo el estado plasmático. Y el estado plasmático es cuando el gas
se disocia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir disociar? Quiere decir se rompe y se separa en dos. ¿Listo? A eso se le dice disociar. Entonces, cuando una molécula se separa en dos, se separa en moléculas positivas y moléculas negativas. ¿Listo? En una parte positiva y en otra parte negativa. Es por eso de que aquí en el gráfico del plasma tú vas a ver signos positivos y signos negativos. ¿Listo? A eso se le llama el plasma. Pero el plasma lo vamos a definir más adelante. Así que no te preocupes. ¿Listo? Ahí estamos. ¿Ya? Ahora, esta tablita es la que tienes que saber, porque esta tablita es la que te van a preguntar. Decimos, ¿no? Tenemos al sólido, líquido y gaseoso. ¿Listo? Y podemos analizar esto como el resumen de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, en los sólidos la forma es fija. ¿Ya? En los líquidos la forma es del recipiente. Y en los gases no tienen forma y por eso la forma que se les da a los gases es la forma del recipiente. ¿Listo? Ahí está. En sólidos el volumen es fijo. En líquidos el volumen es fijo. En gases el volumen es del recipiente. No te olvides esto. Los gases no tienen forma. Los gases no tienen volumen. La forma y el volumen es del recipiente. ¿Listo? En los sólidos no se pueden comprimir. Los líquidos no se pueden comprimir. Los gases sí se pueden comprimir. ¿Ya? Por ejemplo, cuando inflas un globo, a ese globo sí lo puedes comprimir. ¿Listo? Y los sólidos no fluyen, los líquidos fluyen y los gases también fluyen. ¿Listo? Y aquí tienes a 3 gráficos y nota de que los sólidos, sus distancias intermoleculares son muy pequeñas. ¿Listo? En los líquidos es intermedia y en los gases las distancias entre moléculas es muy grande. ¿Listo? Hasta ahí estamos correctos. ¿Listo? Ahora, vamos con el examen que te vamos a tomar a cada clase. En cada clase que pasemos te vamos a tomar un examen para ver si es que te acuerdas de lo que se ha avanzado. ¿Listo? Entonces aquí están las primeras 10 preguntas que han entrado a exámenes. ¿Listo? Entonces ahí está. Química, ¿no? Conceptos fundamentales. Dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente a la materia? Dice. Entonces ahí está. Dice: es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero no necesariamente posee masa. Inciso B: todo aquello que posee masa, pero no ocupa un lugar en el espacio. Inciso C: todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Inciso D: todo aquello que puede ser observado directamente por nuestros sentidos. ¿Listo? Entonces ahí está. Tienes ese tiempito para pensar. Y acuérdate, porque esto es lo primero que hemos resuelto. Y ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta es el inciso C. ¿Ya? La respuesta es el inciso C. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o sea que tiene volumen, y además de volumen tiene que tener masa. ¿Listo? No peso, el peso es otra cosa, tiene que tener masa. ¿Listo? Hasta ahí acordate. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: ¿qué se entiende por volumen? ¿Qué es volumen? Entonces eso te van a preguntar en examen a cada rato. Y dices, ¿no? Volumen es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. No sé. Volumen es la fuerza de atracción entre las moléculas de un cuerpo. Inciso C: la masa total de un cuerpo. El volumen es la masa total de un cuerpo. Inciso D: es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Listo? Entonces ahí está. Tienes tu tiempito para pensar. Y esto hemos dicho varias veces, ¿no? Ahí está. Y listo. Dice que tu respuesta es el inciso D. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Súper facilito, ¿no? Súper sencillito. Solo por si acaso, tomando en cuenta el inciso
C. Desde ya te digo de que volumen es una cosa y masa es otra cosa distinta, ¿ya? Porque he encontrado a varios alumnos que dicen el volumen es igual a la masa. No, eso no es cierto, ¿listo? Ya, vamos con la siguiente pregunta. Dice, un estudiante de la universidad coloca un cubo de hielo fuera del congelador y observa que después de un tiempo se convierte en agua líquida. ¿Qué tipo de fenómeno está observando? Ahí está, ¿listo? Entonces dice ahí, inciso A, fenómeno químico, porque cambia el estado de la materia. Inciso B, fenómeno físico, porque el agua conserva su composición íntima, ¿ya? Inciso C, fenómeno químico, porque se produce intercambio de energía. Inciso D, fenómeno físico, porque se forma una sustancia completamente diferente. ¿Listo? Y si tienes alguna duda, algún problema, ya solamente tienes que volver a ver el video, ya que ahí está todo esto en respuesta. ¿Listo? Y aquí dices que la respuesta es el inciso B. ¿Por qué? Porque ahí la pregunta te dice, un estudiante de la facultad coloca un cubo de hielo. Pregunta, ¿el cubo de hielo de qué está hecho? Está hecho de agua, ¿no ve? Es el agua en estado sólido. ¿Listo? Ahora eso lo dejas fuera del congelador y observas después de un tiempo que se convierte en agua líquida, o sea descongelado, pero sigue siendo agua. Esa es la clave, ¿ya? Que tu hielo es agua sólida, pero cuando se descongela es agua líquida, pero sigue siendo agua. Entonces quiere decir que no se ha formado nada nuevo, ya no se ha formado ninguna sustancia nueva. Por eso es que es un fenómeno físico. Por otra parte, este cambio no va a ser para siempre. Si le calientas a tu agua líquida, la puedes volver gas, ¿no ve? Entonces este cambio es por un ratito, por un determinado tiempo, ¿listo? Por eso es fenómeno físico, ¿listo? Y se conserva su composición íntima, ya que en el estado 1 y en el estado 2 tienes a agua. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones corresponde a un fenómeno químico? Ya, entonces ahí dice la fusión del hielo. ¿Listo? Inciso B, congelación del agua. Inciso C, disolución de azúcar en agua. ¿Ya? Inciso D, oxidación de una sustancia. Y listo. Y la respuesta es el inciso D. ¿Por qué? Porque en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C no se forman sustancias nuevas. No hay ninguna sustancia nueva formándose. ¿Ya? No hay. ¿Listo? ¿Qué es la fusión? La vamos a ver en el siguiente video. ¿Listo? Pero ¿qué es disolución? Hacer una disolución es solamente hacer una mezcla entre azúcar y agua. Y como está haciendo una mezcla, no se forma nada nuevo. Es por eso de que es un fenómeno físico. Pero el problema te está preguntando, ¿cuál es un fenómeno químico? Y tú dices que la oxidación de una sustancia es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque se crean sustancias nuevas. ¿Listo? Lo vamos a ver luego. Ahora, ahí está. Siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde a un fenómeno físico? Ya, ahí ya hemos hablado bastante, ¿no? Dice, ¿se modifica la naturaleza interna de la materia? No. ¿Ya? ¿Se producen sustancias con propiedades químicas diferentes? No. ¿Ya? El cambio producido no desaparece al cesar la causa que lo origina. No. ¿Ya? Y finalmente dice, los materiales afectados no sufren alteraciones en su naturaleza íntima. Y esa es la respuesta, ¿no ves? ¿Sí o no? La respuesta es el inciso D. ¿Por qué? Porque fenómeno físico es un cambio por un ratito donde no se
forma nada nuevo, esto quiere decir que no se alteran las sustancias iniciales. Es por eso que la respuesta es el inciso D. ¿Listo? Ahí está. Vamos con el siguiente. Dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un fenómeno químico? Ahí está, te está diciendo para un fenómeno químico. Nunca existe intercambio de energía. No. En los fenómenos químicos siempre o se va a botar energía y la energía es calor, o se va a recibir energía y la energía es calor. ¿Listo? Siempre producen una o más sustancias diferentes. No sé, pensalo. Inciso C. La sustancia inicial conserva completamente sus propiedades químicas. Yo digo que no. Inciso D. El cambio desaparece inmediatamente cuando deja de actuar la causa. ¿Listo? Y ahí está tu tiempo y pensa porque esto ya lo sabes, ya lo has estudiado, ya lo hemos repasado y la respuesta correcta es el inciso B. Siempre se producen una o más sustancias diferentes. ¿Listo? Entonces date cuenta de que cuando tienes un fenómeno físico no se producen sustancias diferentes, pero en fenómenos químicos sí tiene que haber la producción de una sustancia diferente, ya que todo fenómeno químico está relacionado con una reacción química. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Dice: antes, por favor, yo sé que el curso te está ayudando, yo sé que te estás acordando lo que te he enseñado, y lo único que te pido es que por favor te suscribas a la página de YouTube, de TikTok, de Facebook, y nos ayudes a seguir creciendo y ser los mejores. ¿Listo? Por favor, también comparte el link de entrada con tus mejores amigos o con tu pareja. ¿Listo? Ahora dice: un estudiante coloca azúcar en un vaso con agua y posteriormente logra recuperar el agua mediante evaporación. Este proceso corresponde a un fenómeno químico, un fenómeno nuclear, ¿ya? Un fenómeno físico y una transformación que produce una nueva sustancia. Entonces ahí está, pensada, ya hemos dicho bastante de esto. Ya sabemos que no se forma nada nuevo, porque ahí dice de que el azúcar que ha colocado en el agua se recupera completamente, ya, al hacer evaporación. Entonces, como se está recuperando, no ha pasado nada con el azúcar y es por eso de que es un fenómeno físico. ¿Listo? Ahí está, tienes un fenómeno físico. Listo, vamos con el siguiente. Dice: ¿cuál de las siguientes combinaciones corresponde correctamente a las características del estado sólido? Ya, ahí está. Dice: volumen indefinido, forma indefinida y fuerzas de atracción bajas. Okay. Volumen propio, forma definida y fuerza de atracción alta. Este me suena más. Inciso C: volumen propio, forma indefinida y fuerza de repulsión mayor que la atracción. Inciso D: volumen indefinido, forma definida y moléculas muy separadas. Ahí está. ¿Cuál característica es del estado sólido? Ya, ¿cuál es la característica del estado sólido? Y ahí está, y tu respuesta es el inciso B. ¿Te acuerdas, no? En el estado sólido sí tenía su espacio propio, ¿ya? También tenía su volumen propio, su forma definida, ¿ya? Y la fuerza de atracción entre átomos era muy grande, por eso es que los átomos estaban uno al lado del otro. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Dice: en el estado líquido las moléculas se caracterizan principalmente por, y ahí está, ¿no? Inciso A: estar muy separadas y presentar una fuerza de atracción baja. Inciso B: permanecer completamente rígidas y sin posibilidad de desplazamiento. Inciso C: estar a una distancia intermolecular mediana y presentar fuerzas de atracción y repulsión iguales. Ese me suena más.
Inciso D, presentar una distancia intermolecular grande y una forma propia. Ahí está. Entonces, ¿cuál es? Tú tienes que decir. Tan, 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 tan. Y ahí tienes a tu respuesta. Este es el inciso C, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estado líquido ya la distancia es intermedia, ¿listo? Y la fuerza de atracción como la de repulsión son iguales, ¿listo? Esto. Finalmente vamos con la última pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente al estado gaseoso? Ya. Y ahí está. El gas es lo que más te van a preguntar. Poseen volumen propio y forma definida. Inciso B. Sus moléculas están muy unidas debido a una elevada fuerza de cohesión. Inciso C. La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Inciso D. Presentan forma y volumen indefinidos y sus moléculas se encuentran muy separadas. Y ahí di tu respuesta. Hemos hablado bastante del estado gaseoso. Y listo, ya tienes a tu puntaje, ¿no? Dices que tu respuesta es el inciso D. ¿Por qué? Porque los gases no tienen forma, tampoco tienen volumen, tienen la forma y el volumen del recipiente que los contiene y sus átomos o moléculas están separados muy grandemente. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos el curso y no te olvides de que solamente tienes que suscribirte y compartir para que sigamos siendo los mejores y espera el video número 2.